¿Cuántos se han gozado de Jonás? Amén. Sí, Jonás. Ya conocemos a Jonás. Y hoy vamos a seguir, amados. Yo tenía un tiempito con el Señor. Señor, gracias por Jonás. Y pensé que iba a salir en 2 predicaciones. Pero no es como usted lo diga, como yo lo diga, es como el Señor lo pone, como el Señor lo dirige. Y aquí estamos, amados. Estamos todavía en un tema tan importante. Vaya conmigo, por favor, al libro de Jonás. Jonás capítulo 3 para el día de hoy, amados. Jonás capítulo 3. Dice la palabra del Señor: Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho que les haría, y no lo hizo. Padre, yo pido en este momento tu dirección. Señor, mis pensamientos, mi hablar, mis emociones, sujetas, Señor, a tu voluntad. Habla, Señor, conforme a tu propósito. Espíritu Santo, yo te pido la guía, la dirección. Señor, calla cualquier cosa de hombre que pueda salir, Señor, en esta predicación, para que sea el fluir de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros y podamos recibir tu bendita y santa palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso ver, amados, cómo Dios nos permite en esta enseñanza del libro de Jonás ver un antes y ver un después. Es como si estuviéramos leyendo el primer libro de Jonás, la misma instrucción. Qué lindo saber que vemos cómo la desobediencia en el primer capítulo lleva al hombre, en este caso Jonás, a sufrir unas consecuencias. Y el libro de Jonás en estos tiempos es tan importante, amados, para la iglesia, de entender que nos vemos reflejados con Jonás cuando estamos en la desobediencia, o nos vemos reflejados también con Jonás cuando estamos en la obediencia. Ahora, también la palabra del Señor nos muestra que para que todo sea en el orden del Señor necesitamos confesar. ¿Recuerdan cuando hablábamos de aquellos Jonases que tenemos ocultos en nuestro interior? Bueno, confesando es el primer paso. ¿Para qué? Para empezar nosotros a encontrar el camino que el Señor en obediencia nos pide. Ahora, también hablamos la semana pasada que es tan importante no orar como queremos, sino orar como el Señor nos enseña a orar. ¿Orar en qué? En todo tiempo. Orar sin cesar, ¿recuerdan? Orar con fe.
Orar creyendo, porque muchas veces oramos para pedir, pero no oramos creyendo que lo vamos a recibir. No oramos para saber que si el Señor lo ha dicho, confiamos en el Señor que así va a ser. Pues amados, también analizábamos en lo que el Señor nos está permitiendo ver la oración que Dios no escucha. ¿Quién me dice dónde está la oración que Dios no escucha? ¿Recuerdan la semana pasada? No todos a la vez. No todos a la vez. ¿Qué libro me leíste el día de hoy? Amén, gloria al Señor. Mire que el hermano está atento, ya nos dijo algo. Isaías 1, 15 al 18, ¿de acuerdo? No voy a entrar allí porque fue un tema que conversamos la semana pasada, pero es importante, amado, que usted tome apuntes a lo que le gusta, a lo que no le gusta. Tiene una memoria de quedar todo impreso excelente, pero tome apuntes. Si durante la semana, ay Señor, yo voy a leer qué fue lo que dijo el pastor, sí Señor, y el Señor nos hablará a través de ese buen hábito, de esa buena costumbre, para poder seguir creciendo y edificarnos. Dios siempre cumple su propósito. Allí vemos en la oración que Dios lo escucha cuando aquel no se arrepiente, aquel que levanta las manos al Señor, Padre, qué lindo, y adora, pero espere nomás que salga de la iglesia o del lugar que está, hace lo que quiere. Yo el mismo, sigo siendo el rey. Esa oración no es contestada. Dice que el Señor no escuchará esa oración. Vaya a ese versículo, Isaías capítulo 1, versículo 15 al 18. Entonces, amados, también vemos que Dios siempre cumple su propósito. ¿Cuántos creen que Dios cumple su propósito? Amén. Siempre el Señor cumple su propósito. Jonás se fue para Tarsis. Dijo, no, yo no me voy para donde el Señor me mandó. No. Muchas veces Dios nos ha llamado para que sirvamos a Él, para que sirvamos en su reino. Sabemos que el Señor dice en la palabra que nosotros no escogimos a Dios, amado. Es un privilegio que usted y yo podamos decir, el Señor me escogió. Dice la palabra que Él nos escogió. Nosotros no escogimos al Señor, imagínense. Un rey soberano, rey de reyes y señor de señores, en su potestad. Y Él nos elige, nos escoge para que usted y yo le sirvamos en su reino. Y muchas veces, no, yo quiero más bien esto, yo lo hago a mi manera. Y, amado, lo que quiero llevar en este punto es que Dios siempre cumple su propósito. Vendremos de alguna manera como el Señor ya la tiene planeada en estrategia para que usted y yo podamos cumplir el propósito del Señor, y lo vemos reflejado en Jonás. Hoy estamos hablando entonces del capítulo 3 y vamos a ver, amados, vamos a hablar de la bendición que Dios envía también. Mire que este pueblo de Nínive no era un pueblo judío, no era el pueblo escogido del Señor, pero siendo ellos gentiles, el Señor tiene un plan, una misericordia para ellos también. Entonces Dios envía a todo aquel que es obediente, amados, y que hace la voluntad de Dios. Dios envía una propuesta, o más bien envía su salvación, para que las personas no podamos seguir más en la oscuridad, sino venir a la luz conforme a la palabra del Señor. En este día, amados, vamos a hablar entonces en el capítulo 3 de Nínive. Vamos a dejar por un momentito a Jonás descansando, aunque vamos, por supuesto, a hablar de él, de lo que la iglesia debe entender también en estos tiempos y comprometerse a hacer. Eso nos muestra Jonás. Pero, amado, miren, yo quiero comentarles algo. Tanto Nínive, el pueblo, recuerda, ese pueblo pagano, como Jonás nos muestran la condición del ser humano. Nínive no había escuchado acerca de él, o si habían escuchado, se habían apartado de él. ¿Cuántas personas han escuchado la palabra de Dios y se han apartado? ¿Cuántas personas no han escuchado la palabra de Dios, amados? Porque muchas veces creemos que la gente lo conoce. Ya lo sabe. Pregúntele a una persona, háblale de Jesús. ¿Tú sabes quién es Jesús? Pregúntele, amado. Empiece por ahí una conversación con alguien y se va a dar cuenta que muchas veces, ¿cómo? ¿En pleno siglo? No. Perdón. Muchas veces damos por entendido que ya saben las personas. Entonces, esta linda porción del libro de Jonás nos muestra la condición de Nínive,
y ahí nos vemos reflejados como seres humanos, y también nos muestra la condición de Jonás, y también nos vemos reflejados allí. Qué lindo que hoy nos va a enseñar ese pueblo. El pueblo pagano, el pueblo que nadie daba por él, nada. Muchas veces aprendemos hasta de los que no vienen a la iglesia. Muchas veces aprendemos hasta de los que, ni siquiera se congregan, pero tienen temor de Dios. Tienen temor, quizá no el temor que anhela el Señor, porque vendrían a hacer la voluntad de Dios, pero tienen temor. Y muchas veces los cristianos pasamos por alto eso, porque Dios es tan bello, tan misericordioso, y dejamos por un ladito ese tema, pasando o creyendo que Dios nos va a perdonar eso. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia, y eso lo vemos en la palabra del Señor. Amado, es importante, por favor, para que tengamos en cuenta este capítulo, hablar de lo siguiente. Dice la palabra del Señor, sígame por favor, dice en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y ahí me quiero detener un momento. El rey de Nínive. El rey de Nínive se llamó Nimrod. Nimrod. Dele gracias al Señor que nuestros padres le pusieron un nombre bastante legible en este tiempo. Pero se llamó Nimrod. Nimrod. Ahora, bueno, ¿qué tiene que ver este rey? Tiene que ver mucho. Todas las cosas que nosotros hacemos ahora marcan generaciones. Esta predicación, amados, tiene como título: tu conversión cambia destinos. Tu conversión cambia destinos. Amados, Nimrod fue bisnieto de Noé. Fue bisnieto de Noé. Ahora, estamos hablando de una nación pagana. ¿Ustedes se acuerdan quién es Noé? ¿O quién es él? El que el Señor cumplió, fue obediente acerca de la instrucción que Dios le dio de hacer un arca. Y hablamos del diluvio. Ahora, y el Señor lo llama hombre justo. Ahora, amados, miren, después del diluvio, ahí estos personajes que bajaron del arca, de ahí usted y yo también venimos. ¿Por qué? Porque a partir de estas generaciones, a partir de ellos, empieza entonces a marcarse la historia que conocemos hoy en la palabra del Señor. Si regresamos, Nimrod fue hijo de Cus. Cus, su padre, fue hijo de Can. ¿Y quién fue Can? Can fue el hijo de Noé, que vio la desnudez de su padre. ¿Sabe qué hizo Noé cuando, muy rápidamente para no desviar, pero ¿sabe qué hizo Noé cuando Can vio su desnudez? ¿Qué hizo? Maldijo Canaán a partir de ahí. En siervos serán y malditos serán. Tenga cuidado con lo que usted le dice a su hijo. Tenga cuidado con lo que usted le habla a su hijo. Porque ahí marca generaciones. Y así se cumplieron. Ahora, vamos viendo que esa descendencia, entonces él conocía algo del Señor. ¿Es así o no? Si mi abuelo, mi tatarabuelo me han tenido que contar la historia. Pero este hombre se registra como un hombre poderoso en esa nación, el rey más poderoso que hubo, el primero. Y amados, ¿sabe qué ocurre? Que es el primero que desafía también la voluntad de Dios. Incita al pueblo para decirle: eso no es que darle gracias a Dios, no. Eso viene de nosotros, de la capacidad que tenemos nosotros. Nosotros lo hicimos, mire. Y ahora le tengo otro datito para que lo vaya pensando. ¿Sabe quién es este varón? ¿O quién fue? También aquel que permitió. No lo registra la palabra del Señor, no lo registra, pero se deduce porque en el tiempo que él reinó y en el área donde él reinó, ahí estuvo, ¿saben que estuvo? Nada más y nada menos que la construcción de la Torre de Babel. Miren la incidencia de este rey. Miren el poderío que tenía, pero no le daba la gloria a Dios, no le daba la honra a Dios. ¿Se acuerdan que hablamos en el mapa y mostramos que eran de Asiria? Y entonces ellos tenían lo que hoy, ¿cómo se llama hoy? Esa nación de Nínive.
Mosul. ¿Y está dónde? En Irán. Mosul, y está ahora en Irán. Ahora, es importante que conozcamos esto. ¿Por qué? Porque, amados, esto nos va dando un registro de cómo se van desarrollando las cosas por el lado de aquel que escoge hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Mire que hasta dónde llegó. Ahora vamos a ver en este capítulo cómo el Señor, a través del pueblo de Nínive, el amor de Dios, aún viendo su necedad, aún viendo su desafío, Dios crea una estrategia para que Nínive sea salva, para que los habitantes de Nínive reconozcan al Señor. Qué hermoso es nuestro Dios, aquel que no le echa fuego, porque ya no más. No, es porque Él quiere antes la misericordia para esas personas. ¿Cuántos de nosotros queremos misericordia para los que nos han hecho daño? Ojalá le vaya mal, ojalá, mejor dicho, vea, es que ojalá me lo encuentre. Yo, tranquilo, en un momento me lo encuentro. No, amado, nuestro Dios no es así. Pero ¿cómo es posible? Mire lo que me pasó. Dios te quiere enseñar algo a ti, a mí me quiere enseñar algo. Me quiere enseñar que esa área antes tengo que pulirla conforme al propósito de Dios para bendición de ese, porque Jesús murió en la cruz por ese también. Murió por él también. Entonces, amados, lo primero que podemos reflejar en esta mañana son las actitudes de un pueblo, la actitud del pueblo ninivita. Amado, ¿cuál es la actitud nuestra con respecto a lo que Dios nos ha dicho? ¿Cuál es la actitud nuestra con respecto a lo que Dios tiene para ti en el día de hoy? Vimos que esta nación era una nación totalmente fuerte, pagana. Vaya conmigo al libro de Nahum, por favor. Nahum capítulo 3, versículo 1 al 6. Nahum se encuentra muy cerca de donde estamos en este momento. Sigue Miqueas y luego está Nahum. Nahum capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 1 para que tengamos entonces ya el comienzo de este tema con la nación que vamos a hablar. Ay de ti, ciudad sanguinaria, dice la palabra del Señor. Destrucción total de Nínive, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete engiesto, y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud, mire, escuche, de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Dejemos aquí un momento. Estamos hablando de una nación, pastor. ¿Cómo me va a enseñar a mí de Nínive? Mire esa nación como estaba de llevada. ¿Habrá naciones en este momento bajo esas circunstancias? Aquí en el tiempo que vivimos. Claro que sí. Estamos viviendo estos tiempos, estamos viviendo cosas similares. Ahora, en su época vivían a la manera de lo que tenían en sus medios. En esta época vivimos a la manera de lo que los medios permiten para esta época ya conocida. Pero usted escucha nación contra nación. Usted escucha que ahora se están alertando para qué, a amenazar con las armas nucleares y vamos a mandar esto. Y miren la tensión que hay. Ahora usted y yo estamos viendo en este tiempo gente que a lo bueno le está llamando malo, gente que ya quiere introducir la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios. Amado, ¿habrá algo así como similar a este pueblo? Claro que sí lo hay, amados. ¿Verdad? Y hasta mucho más. Y hasta mucho más. Por eso, amados, el Señor, pero mire, Señor, y en el pensamiento humano, yo no sé si usted me acompaña en él, pero en el pensamiento humano, Señor, pero tan fácil que es que tú los cojas y les eches humo, les eches fuego. Sale humo, se acabó todo, Señor. ¿Por qué no la pones tan difícil? En el corazón de Dios está el amor por ellos. En el corazón de Dios está el amor por aquel que es gay, aquel que es lesbiana,
En el corazón de Dios está el amor por esa persona. Ojo, no está en el corazón de Dios en el pecado. Eso no lo acepta Dios. Es abominable al Señor que un hombre se eche con un hombre, que una mujer con una mujer. Es abominable a Dios. Pero el Señor quiere que usted y yo vayamos a donde ese hombre, esa mujer, y a decirle: mira, en Cristo Jesús todo lo podemos. Tú puedes salir de ahí en el nombre del Señor. El Señor no quiere que te mueras, que te vayas al infierno. El Señor quiere que antes para ti haya salvación y vida eterna. Amén. Amados, pregunta: ¿nosotros pensamos de esa manera? Si cuando vienen dos personas por un lado, ¿seré yo solamente? ¿Me voy por otro lado? O si cuando pasan por un lado los miro como de: antes el Señor reprenda al diablo. Es así, ¿no? Ahora, muchas veces evitamos eso. ¿Qué hizo Jonás al principio? Evitó ir a un cumplimiento que Dios le había ordenado. Pero mírenlo, cómo empieza el versículo, el capítulo 3. Vaya conmigo al capítulo 1. ¿Qué dice el capítulo 1, por favor, de Jonás? El primer versículo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Sigue, por favor. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Amén. Dejémoslo allí. Un hermano que por favor lea el versículo 1 del 3. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te digo. Amén. ¿Hay algo similar? Exactamente igual. Amado, usted puede escuchar la voz del Señor ahorita y salir y irse por donde usted quiere. Y luego llega un momento en donde usted se encuentra con el Señor y el Señor le dice: ¿sabes qué es lo primero que quiero que hagas? Ahí lo primero que te dije. Recuerda otra vez. Ve otra vez a mí. Ve otra vez a mí. Y si vamos comprendiendo este mensaje, en esta vez ya no vamos a ver a un desobediente. Vamos a ver a una persona que es obediente a la palabra del Señor. ¿Pero por qué es obediente? Por lo que le sucedió en capítulos anteriores. Y eso pasa con el ser humano. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: primero estoy yo, no está el trabajo? Primero estoy yo, no está tu familia. Primero estoy yo, no está el manager. Primero estoy yo. Y nosotros: primero está, primero está. Y después, cuando nos pasan las cosas, volvemos: Señor. Y el Señor: primero estoy yo. Primero estoy yo, hijo. Primero estoy yo, hijo. Primero estoy yo. Y cuando somos obedientes y primero está el Señor, entonces ahora sí, camino en la verdad. Gracias, Señor, cómo me bendices. Ahí está la diferencia, amados, en el primer concepto de lo que encomienda el Señor a hombres. Entonces el Señor le dice: ve otra vez a Nínive. Ve otra vez a Nínive. Ahora, podríamos hablar de segunda oportunidad. Yo creo que el Señor, Él sabe, cuántas veces nosotros fallamos. Y no solamente nos da una segunda oportunidad, pero de ahí a usted y yo estar andando, amados, en oportunidad de lo mismo, pienso que hay mucho trecho. Pienso que necesitamos revisar qué es lo que nosotros estamos entendiendo de vivir una vida en santidad como el Señor la quiere. Mire, amados, Nahum nos muestra entonces la condición de esta nación. Y lo peor de todo es que era un pueblo cruel. Era un pueblo que le fascinaba despellejar a la gente, a los prisioneros de guerra, de hacerles oprobios. ¿Para qué? Deleitarse en las torturas que tenía. Y este pueblo, el Señor tiene compasión de él y levanta a un profeta para que vaya a llevar las buenas nuevas. Bueno, no buenas nuevas, para allá voy. Vaya conmigo a Ezequiel 33:11, por favor. Ezequiel 33:11. Dice la palabra del Señor en Ezequiel 33:11: el camino de Dios es justo. Mire lo que nos comparte Ezequiel. Diles: vivo yo, dice Jehová. Esto está hablando del Señor. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte de él. Que no quiero la muerte de él impío,
sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué hay necesidad de morir, amados, si el Señor nos quiere dar vida y vida eterna? ¿Por qué? ¿Por qué hay necesidad? Ahora, leo esto para entender que la salvación del pecador es lo que el Señor está interesado. La salvación del pecador. La palabra del Señor dice que Él no vino por aquel que es justo, ¿sí? ¿Vino a salvar a quién? Estaban perdidos. Al que estaba perdido. Por eso también dice que la gracia de Dios abunda donde está ¿qué? El pecado. Ahora, no, entonces sigo pecando para que la gracia de Dios esté. No. Está diciendo el Señor que ahí usted y yo necesitamos llevar la buena nueva de salvación para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que el Señor está anhelando. Eso es lo que el Señor está verdaderamente interesado. Él llevaba ahora entonces un mensaje. Jonás ya se levanta a ser obediente y lleva un mensaje. Pero mire, lo veremos la semana que viene con la voluntad de Dios. El corazón de Jonás no llevaba en su mente voy a decir a esta gente que se arrepienta, mire, que no se vayan a ir de pronto a morir en esa condición. No, Jonás no llevaba esa intención. Jonás llevaba una intención donde en él había algo que no quería compartir. Mire lo que pregona. Vaya conmigo, por favor, en Jonás. Vaya conmigo ahí en el 3, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Qué diferente decir: arrepiéntanse, porque ahora el Dios Todopoderoso, misericordioso, los va a salvar. Arrepiéntanse, hay hora todavía, no se vayan. Eso es diferente. La palabra de Dios dice que él, ¿qué decía? Nínive de 40 días, a partir de ahora, en 40 días, Nínive será destruida. Nínive será destruida. Bueno, es una buena anotación, sí. La prédica más corta. Ahora, amados, muchas veces esto ligado a la actitud del corazón, ligado a lo que la persona siente y sentía en ese momento. Pero, amados, vamos entonces viendo que la actitud de los ninivitas es totalmente diferente y es lo que queremos ver en esta mañana. Vamos a reflexionar, amados. Vamos a reflexionar por qué esa nación, siendo como era, esa nación, el Señor tuvo misericordia de ella. Primer punto que desearía dejar en esta mañana, querida iglesia: solo los ninivitas escucharon un sermón. Miren qué curioso. Solo escucharon un sermón y fue suficiente para decidir cambiar su estilo de vida. Acompáñame al tercero, al versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Hoy en día es totalmente diferente. Pero en ese entonces, amados, en Nínive no había los autobuses, no había el internet, el WhatsApp, no había el que voy a mandarle no había esto, la carta, no había. En Nínive lo que tenían en ese momento era pregonar. Dice que Nínive era una extensión grande que para recorrerla se recorría en 3 días de camino. ¿Cuántos han caminado un día? Qué tremendo, ¿no? Si camina, yo por ejemplo camino 2 cuadras, 3 cuadras, ya, ¿dónde está el bus? Amados, 3 días, dice la palabra, que se tomaba el recorrer. Ahora, cuando hablamos de Nínive, era una ciudad amurallada. Entonces, siendo amurallada, de todas maneras, miren la extensión que tenía, donde se recorría en 3 días de camino. 3 días de camino. O sea que la tarea de Jonás era ir caminando y pregonando: en 40 días Nínive será destruida.
En 40 días, así dice el Señor, en 40 días será destruida. Vemos que no había ese deseo en su corazón de que la ciudad fuera salva. Por el contrario, voy a cumplir lo que el Señor me dijo para que no me vuelva a pasar aquella situación que viví. Amado, dice la palabra que comenzó Jonás, versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Qué lindo, la palabra nos lleva a entender que solo fue un día, amados. Como decía nuestra hermana ahorita, la prédica más corta. Un día donde él pregonó, un día donde él anunció, un día donde él cumplió. Ahora, ¿no faltaron 2 días más? ¿Es así o no? Faltarían 2 días más como para recorrer toda la ciudad. Recuerden que no había internet, recuerden que no había medios, recuerden que no había teléfono para llamar, recuerden que no había estos medios informados. No había Facebook. Pero mire lo que es el poder del Señor y el mensaje que nos manda el Señor en esta mañana. ¿Cuántas personas han venido a una prédica en su vida? ¿Cuántas personas han venido a 2 prédicas? A 3, a 4, a 5, a 6. ¿Cuántos no repasan la prédica que el Señor les ha dado y se van a buscar otra prédica el lunes o el martes o el miércoles en YouTube? Y mire, voy a revisar y voy a revisar. ¿Cuántas predicaciones no visto, hemos escuchado? Y todavía seguimos en la terquedad. Y todavía seguimos sin cambiar nada. No nos transforma, no nos cambia nada. ¿Por qué? Porque sigo siendo el rey. ¿Sabe qué pasa con Nínive? Este mensaje de Nínive, solo escucharon un sermón y fue suficiente para decidir el cambio de su vida. ¿Sabe qué pasa con esta nación? El Señor tiene misericordia de esa nación. Y tiene misericordia no porque el Señor diga, bueno, entonces voy a ver, les voy a dar otro chance. Ellos mismos buscaron. Escuchen, ¿cómo así, pastor, que ellos mismos buscaron? Si era una nación que no tenía temor de Dios. Si era una nación que antes se desafiaba al Señor. ¿Cómo es posible? Muchas veces, amados, en nuestra vida necesitamos revisar cuántos sermones, cuántas predicaciones, cuántas cosas estamos escuchando del Señor y no cambiamos nuestra forma de ser. No cambiamos lo que tenemos en nuestro interior. Nínive es solamente una. Le hago una pregunta. Dice la palabra que todos fueron salvos. Todos. Estamos hablando de un pueblo que tenía 140 y algo, 45,000 habitantes. Ahora, amado, perdón si puedo errar por los 145,000, se me escapa en este momento el número exacto, pero, amados, ¿cómo es posible que faltando 2 días para él recorrer toda la ciudad, las otras personas también se salvan? ¿Qué pudo haber pasado? Le hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado a una persona, decirle, Dios ha hecho tantas cosas en mi vida, permíteme contarte una? Yo vivía en una situación de mucha angustia, de mucho dolor, de mucha depresión. Yo vivía quizá hasta no valiendo nada. Y una vez alguien me habló del Señor. Y una vez alguien me dijo, mira, Jesús es la salvación. Él murió allá en el Calvario por ti y por mí. Si tú le entregas tu vida al Señor, tranquilo, no tienes que temer de nada. Tranquilo, porque lo que Él quiere es que tú seas salvo. ¿Cuánto le hemos contado eso a una persona? Bendito sea el Señor porque hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Y si usted no ha tenido la oportunidad, porque usted no ha querido. Porque, amado, conocedor de Dios, a no ser que hoy usted conozca apenas del Señor. Pero, amado, ¿cuántas veces vamos a compartir más otras cosas? Nuestras vidas, no, es que mi trabajo, mire, yo estoy así, además, no, yo estoy bien, estoy en Londres, mira, que esto, mira, estoy triunfando en Londres, mira. Amados. Y el Señor, ¿dónde está el Señor? Este primer punto me enseña y nos debe enseñar, amados, que usted y yo solo con decir algo. Miren que la actitud no era la correcta de este hombre, pero fue y cumplió. Ahora, esta nación viene y cambia, amados. Esta nación viene y le da temor del Señor y viene y cambia. ¿Cuántas personas están esperando que usted y yo abramos nuestra boca para decirle, Cristo es la solución? Y vengan ellos a los pies del Señor y sean libres y salvos por el poder de Jesús.
¿Cuántas personas? Pero, ¿dónde estamos? Hago un énfasis en este punto. Vamos a tener una linda, pero linda reunión, no se lo pierdan, en la celebración de la iglesia del tercer aniversario. Pero ¿sabe qué es lo más importante? ¡Ay, la torta y el pastel, pastor! ¡Lleve la torta, el pastel y la comida! No, Señor, eso es añadidura. ¿Sabe qué es lo más importante? Que usted y yo, por la gracia del Señor, y comprométase con el Señor, vamos a invitar a alguien que no conoce del Señor, o que conocemos, amado, y la vida de esa persona está llena o revuelta de circunstancias. Invítelo para que escuche la palabra de Dios. Invítelo para que esa persona sea bendecida. Se dará cuenta. Aquí tenemos en este momento en transmisión a hermanos que recibieron del Señor el año pasado en esa reunión. Y aquí están, bautizados para la gloria y honra del Señor. Dios les bendiga, amados. Amén. Ah, qué hermoso. Qué hermoso saber que hemos hecho la voluntad de Dios. ¿Cuántos han invitado? Dios te bendiga, varón. ¿Cuántos han invitado personas nuevas que están aquí compartiendo? Gloria al Señor. Muchas veces llevamos años, amados, en el Evangelio y no hemos traído a nadie. No hemos invitado a nadie. Años. Y decimos, no, yo llevo, mire, yo soy, yo tengo. Cuidado, hermano. Que Dios no nos va a medir por cuántos años usted y yo llevemos, sino por lo que hemos ido a predicar a Nínive, por lo que hemos ido a decirle a aquella persona. Mira el tiempo, vivimos tiempos muy delicados, amados. Tiempos donde está muy próxima la venida del Señor. Y la gente está pensando, todavía voy a hacerlo de mi manera y voy a conseguir la casa, el carro y esto y esto y esto y esto. Amado, qué importante que usted y yo reconozcamos delante del Señor su voluntad. Y ahora, Señor, yo me muevo hasta el día que tú me permitas vivir en esta tierra. Hasta el día que me lo permitas. Señor, pero que yo hable de ti. Que yo perdone tu palabra. Que yo hable de ti. Mire, un día, y fue salva toda la nación. Toda la nación. Bendito sea el Señor. Primer punto, amado. Solo escucharon un sermón y fue suficiente. ¿Cuántos sermones más necesitas escuchar para seguir el domingo? Y muchas veces escuchamos los que vienen directamente a sanar esas circunstancias de nuestra vida. No, el que suena más bonito, el que me dice que Dios me va a dar de todo, el que me dice que si yo estoy ahí, el Señor me va a abrir y yo voy a tener esto y esto. No, amado, qué pena, pero delante del Señor y con compromiso sincero delante de Dios, usted y yo como hijos de Dios recordemos algo. Así se incomode la persona. Así se incomode, amado. Si se incomoda, dele gracias al Señor que Dios está trabajando en un área en su vida. Pero así se incomode, no negocie la palabra de Dios. No negocie lo que Dios dice en la palabra. El pecado se llama pecado. Y no acariciarlo, tranquilo, ahí va cambiando, tranquilo, poco a poco. No, amados, no, amados. Es que en vez de tomarse 7 cervezas, ya que se tome 5. Ahí ya verás que él va dejando. No, amados. El pecado es pecado. Dios nos da esa oportunidad de llevar la salvación que viene de Dios para que esa persona, usted no sabe si esa persona se muere mañana, usted no sabe si esa persona, ese fue el último día que escuchó la palabra de Dios. Solo el Espíritu Santo de Dios puede transformar esa vida. Pero cuando usted y yo hablamos la verdad, usted y yo hablamos como el Señor está diciendo la palabra, siempre Dios va a respaldar su palabra. Siempre Dios va a respaldar su palabra. No importa, amado, si esa persona dejó de hablarle ya y no es el deseo de nuestro corazón, es el anhelo antes de que esa persona pueda reconocer su error y venir delante del Señor. Pero no sea usted partícipe, ni seamos partícipes, amados, del pecado, para que el día de mañana usted y yo podamos ser o caer de pronto en condenación por no haberle dicho la verdad a una persona. Nunca, amado, negociemos la palabra del Señor. Nunca. Siempre el Señor respaldará su palabra. Amados, los hombres de Nínive fueron sabios. Ellos aprovecharon ese único día que tenían para escuchar lo que estaban diciendo. Ellos fueron sabios. ¿Cuántos cristianos hoy escuchamos entonces el mensaje y lo dejamos entonces para ver entre nosotros si somos sabios o no somos sabios? Número 2. Los hombres de Nínive solo escucharon un mensaje de juicio. Ya lo hablábamos, como Jonás empezó a hablar y hablar y hablar, los van a destruir en 40 días. Mejor dicho, prepárense porque les va a caer fuego del cielo. Pero amados, qué lindo. Vaya conmigo al versículo 9, por favor. Qué lindo el Señor.
¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Jonás era un mensajero. La palabra Jonás significa paloma, ¿de acuerdo? Siempre los nombres en hebreo, ellos, el significado se lo ponían. Si nacía, por ejemplo, el día del sol, le ponían el nombre de ese significado para que ellos hicieran alarde de que nació ese día. Entonces, encontramos que a Jonás significa paloma. Y mira, una paloma de mensajero, paloma mensajera. Entonces, él fue un mensajero. Jonás era un mensajero que solo predicó acerca del juicio. Él no predicó acerca de que venían para ellos, de que los ninivitas, en la misericordia, ¿no? Él predicó de lo que venía para ellos, predicó de lo que venía, de lo que iba a suceder, predicó juicio, no un mensaje de salvación. Y digo, le va a pasar eso. Ahora, ¿qué mensaje nos ha dado Dios para compartir con otras personas? ¿Qué ha dicho el Señor en la palabra? Ir y predicar ¿qué? El Evangelio. Entonces, ¿qué necesitamos predicar? ¿Cuál es el Evangelio? A ver, iglesia, ayúdenme. ¿Cuál es el Evangelio? La salvación. Gloria a Dios. La buena nueva, la salvación. El Evangelio, que Cristo murió. En la cruz. Esa es la salvación. Ahora, muchas veces, amados, nosotros nos vamos a hablar otra cosa. Nos vamos a decir cualquier cosa en nuestras fuerzas. Vamos a ver que la palabra del Señor es tan poderosa, amados, que no es lo que el hombre diga, sino la palabra de Dios la que transforma la vida de un ser humano. Los hombres de Nínive, aunque no se les ofreció, amados, misericordia por parte de Jonás, ellos buscaron la misericordia de Dios. Qué linda la alabanza que tuvimos en esta mañana. Elohim, ya todos aquí sabemos hebreo, ¿cierto? Ya estamos de llegar a su casa a hablar en hebreo, nadie le va a entender, pero el Señor sí. Elohim, Shaddai, Jireh, Rafa, Dios proveedor. Los nombres que el Señor tomó y que están en la palabra. Ahí está. Ahí. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Yahvé, yo soy el que soy. Rafa, el Señor que sana. Elohim, el creador de todo, todopoderoso. Shaddai, Dios todopoderoso. Jireh, el Señor provee. Adonai, mi Señor. Qué lindo, amado. Yo no sé, pero le invito a que se imagine algo. ¿Cómo será la venida del Señor? Con todas las naciones reunidas y todo el mundo cantando en su idioma, amado. Eso tiene que ser espectacular. Imagínenselo por un momento. El Señor llegando, viniendo, dice que Él vendrá, ¿cierto? En las nubes, amados, y todo ojo le verá, y su pueblo le verá. No se vaya a quedar, amado. No nos vayamos a quedar, amados. Esforcémonos, como dice la palabra del Señor, para que ahí estemos con Él cuando Él venga. Para que ahí estemos diciéndole Adonai, Rafa, en su lenguaje los hebreos, y nosotros, todopoderoso, gloria a Dios, mi proveedor, mi Señor, mi Salvador. Pero, amados, cuando suceden cosas en nuestra vida, ¿por qué no volvemos a lo que el Señor está diciendo? Si Él es nuestro sanador, ¿por qué no venimos a los pies del Señor y declaramos que Él es nuestro sanador? ¿Por qué si Él es nuestro proveedor no le decimos, Señor, aunque no tengo este trabajo, no importa, Señor, tú eres mi proveedor, Jehová mi pastor, y nada me faltará? Ay, Señor, tú eres todopoderoso, aunque tenga las circunstancias que tenga, tú eres todopoderoso, Señor. Es para que declaremos y creamos la palabra del Señor, pero también para que le llevemos estas buenas nuevas, amados, a otras personas. Estas buenas nuevas a otras personas. Amado, los hombres de Nínive no se les ofreció, pero ellos buscaron. Debemos buscar, amado. Ay, yo sigo en la misma. ¿Cuántas personas hablamos con ellos? No es que tengo este problema, miren, ¿dónde están aquí? ¿Dónde están buscando del Señor? ¿Dónde están en la semana buscando de Dios? Ni lo ven. En la oración, hemos hablado que la oración nos nutre, nos fortalece. ¿Dónde están, amados, en la oración? ¿Dónde está la iglesia del Señor orando, clamando, creyendo lo que Dios dice en la palabra? ¿Dónde? Vivimos muy entretenidos en los temas del cristianismo
o en los temas de creer o de jugar a que pues no le hago mal a nadie y con eso estoy bien. Los hombres amados de Nínive nos enseñan que aunque no nos hayan ofrecido, buscamos. Que aunque no les ofrecieron a ellos, buscaron, tuvieron temor de lo que escucharon. Qué gran lección, amados, nos dan estos hombres a cada uno de nosotros. Y estamos hablando de un pueblo pagano. Hemos dejado que tipo Jonás hoy. En cada sermón, en cada mensaje, se nos dice, busca de Dios. ¿Es así o no? En cada mensaje, en cada sermón se nos dice, deja la rebeldía. Ay, pastor, usted ya me tiene con eso de rebeldía. En cada sermón, la soberbia. En cada sermón. No, pues ya deberíamos de cambiar, porque mire, ¿sabe cómo lo cambiamos? Cuando usted y yo dejemos de ser soberbios. Cuando usted y yo dejemos de ser rebeldes. Cuando usted y yo cambiemos nuestra actitud. No, pero debe otra que sea más económica, más baratica. No, amados, no, amados. Es un llamado que Dios nos está haciendo. Es un llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros. Porque ahí es donde patinamos cada uno de nosotros. Ahí es donde nos tenemos cada uno de nosotros. No, que no me gusta esto, no me gusta como el sermón es que mire, amado, delante de Dios. Si usted y yo estamos bien en esa área delante de Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor, que esta palabra pueda servir a una persona. En nombre de Jesús. Pero revisemos nosotros primeramente delante del Señor. El pueblo de Nínive, amados, no, el Señor tiene esa misericordia con ellos, pero no era un pueblo que estaba en la condición de adorar a Dios, no era un pueblo que daba, sí, creemos en el Señor, no, pero la misericordia de Dios para salvarlos a través de lo que pregonaba Jonás era el propósito del Señor. Miqueas 7:18, por favor, un hermano Eduardo que pueda leer, sí que me apoyo en el hermano Eduardo. Miqueas capítulo 7, versículo 18, por favor. Gracias. El título es Compasión de Jehová por Israel. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Amén. Qué lindo es nuestro Dios. Un Dios de misericordia, amado. Por eso nosotros, miren, nuestro pensamiento humano, queremos ver a otras personas, quizá que el Señor se las lleve, que la mandemos, que en muchas circunstancias de nuestra vida chocamos con nuestra forma de ser. Dios no es así. Dios te nos dice, ámalo más. Dios te nos dice, ese es mi hijo, por él también pagué. ¿Y sabe por qué nos dice eso? Porque Él quiere que esa persona también sea salva por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se renueva todos los días. Todos los días son nuevas la misericordia del Señor. Ahora, amados, este pueblo entonces busca del Señor. Busca en el sentido de, no quiero arrepentirme de lo que estoy haciendo. ¿Cómo así que van a acabar conmigo? No, voy a arrepentirme. Ahora, muchas veces no queremos buscarlo, no queremos volver al Señor, aunque se nos diga que todos los días Él nos está esperando. Hay personas que quizá usted tiene cerca, amado, y que se han apartado de la iglesia o se han apartado del camino del Señor. Amado, ore por esa persona, ore delante de Dios, ponga a esa persona y háblele a esa persona con amor del Señor. Amado, mire, ten cuidado con esto, háblele. No, yo ya le dije, pues ya dejémoslo. Háblele, ore por esa persona. Porque, amado, esa persona, el Señor le va a pedir cuenta a usted y a mí de qué dijimos, de qué hicimos con esa persona. Muchas veces nosotros creemos que, bueno, pues yo ya le dije y allá él, ya está muy grandecito, tengan cuidado con sus hijos. Él ya está muy grandecito y entonces ya lo que él quiera. ¿Sabe a dónde está yendo su hijo? Si se pudiera a dónde iría su hijo. ¿Sabe a dónde iría? Su hija, su hijo. Amado, hay que orar por él, hay que orar por ella. Hay que decirle en el nombre del Señor, hijo, tú eres bendecido, tú eres un hijo de Dios, tú eres una bendición, tú eres una creación, porque el mundo le dice lo contrario, el mundo lo señala, lo hunde, pero amado, nosotros tenemos que levantarlo con la palabra del Señor, levantarla con la palabra del Señor.
Y digo esto para que podamos ir entendiendo que necesitamos buscar como lo hizo el pueblo de Nínive. Ah, pues ese señor ahí, ese loco está hablando, ese profeta ahí que se llama profeta, está hablando ahí, dejémoslo a eso. No, prestó atención a lo que le estaba diciendo, prestó atención. Amado, en tercer punto, vemos que los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Cuántos creen a Dios en este lugar? Amén. Creyeron a Dios por medio del mensaje de Jonás. Esto nos lo está enseñando el pueblo ninivita. Creyeron en lo que este varón de Dios estaba diciendo. Ahora, no en Jonás, porque la diferencia la marca cuando hablábamos ahora. ¿Son nuestras palabras o es la palabra de Dios? Es la palabra de Dios la única que va a transformar una vida. No hay otra. Por más que usted le cuente la historia, vive Jonás, sí, él era gordito y se lo tragó un pez, y entonces él, nada de eso, amados, nos va a llevar a que esa persona transforme su vida. Pero háblele la palabra del Señor. Ahí donde dice, y el Señor lo levantó, el Señor le envió, ahí donde dice, y yo clamé al Señor, ahí, háblele la palabra de Dios y verá la transformación de esa persona en su vida. De esa persona en su vida. Los hombres de Nínive no tomaron el mensaje de Jonás, creyéndole a Jonás. Los hombres de Nínive tomaron el mensaje de Dios, y eso es lo que necesitamos compartir, el mensaje de Dios. El saber que le estamos diciendo lo que dice la palabra y el Señor va a obrar en ella a través de la palabra. ¿Cuánto lo creen? Dice la palabra del Señor que el Señor, en la palabra del Señor, quiebra como un martillo. Quiebra como un martillo. Dice la palabra de Dios que quema como el fuego. Quema como el fuego. Vaya conmigo a Jeremías 23, 29, por favor. Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29. Amén. Amén. Si lo puede leer, hermana, se lo agradezco. Gracias. Jeremías 23, 29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, ¿con qué vamos nosotros a hacer frente? Con la palabra. No hay otra, amados. ¿Y cuántos traen la palabra del Señor a la iglesia? Amén. Uy, que no vengan tanto porque se acabaron, ya no quedan sino dos. Ay, ¿cuántos traen la palabra, amados? Echamos de todo. Las mujeres son especialistas en echar de todo en los bolsos. ¿Y la palabra? ¿Y la palabra? ¿Dónde está la palabra? El celular, último modelo. ¿Y la palabra? ¿Dónde está la palabra? Amado, dice la palabra que no es mi palabra, preguntando, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la tierra. ¿Cuántos, cuando hemos tenido situaciones en nuestras casas, cuántos, amados, ahí nos vemos reflejados también, hemos tenido situaciones en nuestra casa, escuchamos más bien lo que me está diciendo el otro y le voy a sacar y le voy a decir y ver y velar, y ahora, ¿cuántos han hecho o hacen eso? Pero ¿cuántos cogen la palabra del Señor para decirle, ah, sí, tú me estás diciendo eso, tranquilo, yo te voy a bendecir? Dice la palabra. ¿Cuántos hemos hecho eso? ¿Quiere que transforme las cosas o las circunstancias en su casa? Ah, y entonces coja la palabra, y cuando usted tenga una necesidad o tenga una circunstancia en la vida, en vez de ponerse uno con la palabra áspera, lo mismo, al contrario, bueno, disculpa, vamos a hablar al Señor, ven, yo te doy una palabra, el Señor dice que Él es nuestro ayudador, el Señor dice que Él, todo lo podemos en el Señor dice que, ay, qué diferente, amado, porque entonces se ve cumplido lo que pasó en Nínive. No fueron las palabras de aquel profeta, fue la palabra del Señor, lo que Dios le había dicho. Si usted recuerda lo que dice la palabra en Jonás, dice que Él le envió otra vez, dice, ve a aquella ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Que yo te diré. Es hora, amados, como iglesia, es hora como cristianos, que nos metamos con el Señor, y más en estos tiempos, a proclamar la palabra del Señor, a decirle a otro la palabra de Dios, a decirle a otro, contarle lo que Dios ha hecho en nuestra vida con la palabra de Dios.
Esa será la que te va a transformar. Amado, dice la palabra de Dios, y está bien interesante, que Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, usted podrá estar pensando que le voy a decir ahora: coja la palabra y estudie la palabra, coja la palabra, tenga ese tiempo de intimidad con el Señor. Y dice que la palabra discierne las intenciones de su corazón. Usted sale de ahí bendiciendo a esa otra persona. Usted sale de ahí diciendo: Señor, yo no tengo por qué meterme en esto, de verdad tú estás en control y yo no tengo ni. Inclusive muchos de los problemas se agravan por usted no callarse. Usted y yo no callarnos, por estar hablando. Si este me dijo, se lo voy a decir más, y ahora y le recuerdo y no suelto y esto y lo otro. Amado, la palabra del Señor nos enseña que usted y yo necesitamos ser sabios, venir y hablar la palabra del Señor. Y entonces la palabra de Dios discierne, amado, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos creen la palabra del Señor? Amén. Amén. Eso entonces nos debe hacer entender que muchas veces pensamos que los sermones que se dicen, que las palabras que los hermanos comparten, y eso lo dice porque mire, hay que volver y mire, hay que. ¿Cuántos problemas menos nos ganaríamos nosotros sin decir lo que estamos diciendo? Qué bueno verlo todos los domingos, saludarlo. Pero la palabra de Dios siempre que hablamos nos habla con así, mire todas las enseñanzas de Jehová. Mire los otros libros que hemos hablado y todo lo que nos habla del Señor. ¿Por qué será? ¿Por qué será, amados? Porque el Señor nos quiere recordar que sin una verdadera conversión, amado, usted y yo no vamos a ver la gloria del Señor. Sin una verdadera conversión, usted y yo no vamos a avanzar en los caminos del Señor. Lleve los años que llevemos. No, amado. Al Señor debemos mostrarle frutos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo único que vale con el Señor. Al menos eso lo dice la palabra. Si usted lo encuentra de una manera diferente, tráigalo, compártalo conmigo para yo enseñarlo. Pero no encuentro otra, hermanos. No encuentro otra. No encuentro que el Señor tolere. Él es amoroso. Él no quiere que nos perdamos, pero Él quiere que usted y yo cambiemos. No hay otro. Él quiere que usted y yo cambiemos. ¿Cuántas personas están yendo hoy? ¿Y quiénes habló? Cambiar, solo Dios lo sabe. Pero amados, que nosotros podamos cumplir nuestra tarea de hablarles, de llevar el Evangelio hablando la palabra del Señor. Llevar el Evangelio hablando lo que Él nos comisionó a hacer, lo que Él nos comisionó, amados. No menospreciemos, amados, cuando una persona nos dice, cuando un pastor nos habla, cuando un hombre de Dios que el Señor usa viene a hablar una palabra. No subestimemos, amados. No tasemos con nuestro conocimiento. Pidamos antes perdón al Señor. Tengamos delante del Señor en claro que si el Señor ha permitido y está permitiendo que esas circunstancias pasen en nuestra vida, algo tengo que cambiar, algo el Señor me quiere enseñar, algo. Y amados, dispongámonos a nuestro corazón para que podamos entender lo que Dios nos dice en 2 de Crónicas 20:20. 2 de Crónicas 20:20. Dice la palabra del Señor: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat fue el rey de Judá. Recuerden cuando se dividió la tribu del norte y la tribu del sur. Y dice la palabra que Josafat, este rey, mientras ellos salían, estando en pie, dijo, miren lo que dice este rey. Dice: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. ¿Por qué tenemos que andar con temor, amados?
¿Por qué tenemos que andar con miedo? Y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Escuche la palabra que alguien le comparte. No se enoje, amado, porque uno no prepara una predicación para molestarlo, no prepara una predicación para edificar. Ahora el Señor habla a través de su palabra. Por eso aquí nos sostenemos, aquí estamos en la palabra, aquí estamos. En esa edificación, amado, siga creyéndole al Señor para estar seguro. Siga creyendo para ser prosperado. Siga avanzando en el nombre del Señor. No creyéndole, ay, que este me dijo, que el otro me dijo, pero que miren. No. Creyéndole al Señor, a la palabra de Dios. Y de esa manera, amados, nosotros vamos a poder salir victoriosos. Termino. Todos los hombres de Nínive se arrepintieron y buscaron a Dios, comenzando por el rey. Quizá Dios se detenga y se arrepienta. Estamos en Jonás, para finalizar, en Jonás, en el versículo 6. Mire lo que dice. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio. Mire que no está diciendo que Jonás fue a entrevistarse con él. ¿Recuerdan cómo es el nombre de este rey? Nimrod. Gracias, mi hermana. Nimrod. ¿Bisnieto de quién? De Noé. Ahora, dice la palabra que la noticia le llegó. O sea que alguien fue a decirle, mire, allá hay un profeta que está diciendo que vamos a ser destruidos, y mire lo que sucede. Mire la actitud de este rey. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Está diciendo el rey. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Quién lo está diciendo? ¿Un hombre que creía en Dios? ¿Un hombre que desafiaba al Señor? ¿Fue Jonás a decir? No, pregonó la palabra de Dios. Amado, yo encuentro varias cosas aquí. Primero, hay un rey, o este príncipe, perdón, que reconoce que hay un Dios. Alguien dice que en una trinchera no hay ateo que valga. ¿Saben qué es una trinchera? Cuando se juega cruzado entre balas. Ahí me imagino que no, Señor, ayúdenme a salir, y prometeríamos hasta En un templo. bueno, sí, en un templo, en situaciones que son inesperadas. Ahí no hay ateo que valga. En algo creerían. Pero amados, el punto a evaluar siempre será: ¿qué está pasando con el reconocimiento de nuestro Señor? Esta nación, el Señor tiene misericordia de ellos. Y esa misericordia será por lo que Dios vio en sus corazones. Y vio un verdadero arrepentimiento. ¿Se podrá engañar a Dios? No. Entonces, ¿cómo es posible que Dios permita eso? Porque Dios vio lo que hubo en su corazón. Amado, lo primero que yo puedo rescatar y ver de este rey es que aún en su desafío, en el momento de verse en esa circunstancia, mire, él no dijo: tráigame al pregonero, mire a ver que me cuente. Dice que él rasgó inmediatamente sus vestiduras. ¿Qué ha escuchado usted del Señor? Y en este tiempo que está tan cerca la venida del Señor, ¿tiene usted temor de Dios? O sale usted y yo, salimos de aquí a hacer lo que queremos. Tú fue un sermón más y para de contar. Ese pastor ahí no. Oh, qué bueno ese pastor. Como usted lo quiera denominar. Pero el tema es: ¿qué habló el Señor a su corazón en este día? ¿Qué se lleva usted hoy, en este día? Pero yo veo a un rey que, siendo él el rey y siendo él el incitador para que ese pueblo fuera pagano, escucha lo que están diciendo y mire, cree, buscó, se arrepintió, cree, y con él, amados, reconoció que hay un Dios. Número 2, con él está el poder de la vida y de la muerte. Eso lo reconoce este rey. ¿Por qué? Porque él dice: bueno,
quiera Dios que de pronto él se arrepienta. ¿Quién sabrá si se va a arrepentir o no? Pero creyó porque el mensaje era: en 40 días serán ¿qué? Destruidos. En 40 días serán destruidos. Entonces encuentro que él en ese momento entiende que en Dios está el poder de la vida y de la muerte. ¿Cuántos creen, amados, que en el Señor, en nuestro Padre Celestial, está el poder de la vida y de la muerte? Amén. Amén. Dígalo seguro y con confianza, amado, creyéndolo en el nombre de Jesús. Amén. Yo lo creo. Usted no se muere el día que quiere. Usted se muere el día que el Señor lo tuvo destinado para. Y le dará cuenta, amado, al Señor. Le daremos cuenta al Señor de todo lo que dijimos, hicimos y no hicimos. Dijimos y no hicimos. De todo eso le daremos cuenta al Señor. Pero también de lo que dijimos e hicimos para la gloria y honra del Señor. Amén. También encuentro, amados, que Él dijo: bueno, estamos condenados. Miren que Él mismo le dice a este pueblo, a los ninivitas, Él mismo le dice: arrepiéntense, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Él mismo reconoció, amados, que estaban en una situación que no agradaba a ese Dios y por eso iban a ser condenados. También encuentro que el enojo, su enojo está contra nosotros por nuestros pecados. Miren, todas las cosas que podemos aprender de este rey. Este rey tomó una actitud como usted y yo la deberíamos de tomar para venir a los pies del Señor si todavía no lo hemos hecho. Para reconocer nuestra falta delante de Dios, para decirle: Señor, perdóname, porque para mí es más importante el trabajito, para mí es más importante mis amigos, para mí es más importante la cama, me gusta quedarme durmiendo, esa almohada que tengo. Para mí son más importantes esas cosas que venir a tu presencia, Dios, que venir a buscar de ti, que venir y cambiar. Para mí es más importante lo que yo pienso que lo que tú digas en la palabra. Eso, tremendo eso. Pero lo hacemos muchas veces sin decirlo, lo hacemos. Porque estamos escuchando la palabra, pero hacemos lo que queremos. Y yo pienso, y yo creo, y yo hago, y yo. Nos da una situación de enfermedad y hasta ahí llegó el yo. Si nos arrepentimos, Dios podría arrepentirse. Mira lo que reconoce este rey. Si yo me arrepiento, de verdad me convierto, entonces yo puedo tener esa salvación. Ahora, no tenemos ninguna garantía de que él se arrepienta. Mira lo que dice este príncipe, extrayendo de lo que él dice. No tenemos ninguna garantía de que él se arrepienta. Ahí está condensado en la palabra, dice: y quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Reconocía que venía un castigo sobre ellos por su maldad, pero también vemos a él como esperanzador. También lo vemos. Él es nuestra única esperanza. Él es nuestra única esperanza. ¿Por qué? Porque ahí dice: si se apartara el ardor de su furor. ¿Y qué? Y no pereceríamos. Y no pereceremos. Una nación pagana enseñándonos. Muchas veces los que están afuera, usted y yo que decimos creer en el Señor, amados, y que deberíamos rebosar del poder del Señor dado a sus hijos. Muchas veces esos están viendo lo que usted y yo estamos viviendo y haciendo que no es conforme a la voluntad de Dios, y eso nos enseña más. Eso nos enseña más. Qué triste saber que hay personas que dicen: yo para vivir así, como este que dice ser cristiano, yo me quedo como estoy, que vivo mejor que eso. Y así, eso lo he escuchado. Eso lo he escuchado. Testimonios que no son, ¿por qué? Porque no tomamos la realidad que el Señor nos está dando. Termino con estas preguntas. ¿Cómo reaccionamos a la palabra de Dios? Lo que usted y yo escuchamos en el día de hoy, ¿cómo vamos a reaccionar, amados? Si usted no toma apuntes, le invito para que vea la predicación en YouTube, que la tenemos las semanas, toda la semana la sacamos, y la repase. Y la mire: ay, este versículo, la repase. Amados, ¿cómo reaccionamos a la palabra de Dios? Porque el pueblo nínive reaccionó inmediatamente. Dice la palabra del Señor: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Versículo 10.
de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. No lo hizo. Bendito sea nuestro Dios. Ese Dios que usted y yo amamos, entregamos nuestra vida, es un Dios misericordioso, pero cuidado, no juegue con Él. No juegue con el Señor. Porque el Señor también es un pueblo, es un Dios de justicia. ¿Sabe qué pasó con este pueblo? Este pueblo, amados, esta generación que escuchó y que se arrepintió, dice la palabra del Señor, que juzgará, que se levantará y juzgará, amados, al pueblo del Señor. Tremendo. Un pueblo, pero ¿sabe por qué? Porque creyó en el Señor. Creyó en el Señor. No quisiera irme sin darle esa cita bíblica para que podamos entender. Eso está en Mateo. Amados, vamos a entender que Dios antes anhela que usted y yo podamos venir a los pies del Señor. Mateo 12, 38 y 40. 38 y 40. La generación perversa demanda señal. No, vamos al 41 de una vez para que podamos entenderlo, el 40, para que podamos. Dice la palabra del Señor: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto haciendo énfasis a que esa generación le pedía al Señor, a Jesús le pedía señal. Blasfemaban contra el Espíritu Santo y le decían: bueno, ¿y en nombre de quién lo haces? A ver, yo creo que este lo hace es en el nombre de Belzebú, el Dios, el príncipe de los demonios. Imagínense lo que hacía ese pueblo fariseo. Esto es parte de lo que estoy hablando, pero me interesa mucho que usted se vaya con esto. Amado, muchas veces cuestionamos las cosas, queremos ver, entenderlo con nuestra mentalidad humana. Nuestra mentalidad nunca va a alcanzar la sabiduría de Dios. Nunca va a alcanzar la sabiduría de Dios. La palabra de Dios, lo hemos dicho, es para creerla, no es para obedecerla, no es para cuestionarla, amados. No es para cuestionarla. Pero miren, dice la palabra del Señor: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, oiga, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Alabado sea el Señor. Años después, esa nación que, gloria a Dios que salva, años después fue condenada. Años después fueron destruidos. ¿Saben por qué? Porque los que entregaron su vida al Señor, esos son los que se van a levantar, dice la palabra de Dios. Esos son los que creyeron y fueron salvos. Todos fueron salvos. Pero hay un error, y es que nosotros no enseñamos a los que vienen, no enseñamos a la heredad, no enseñaron a las generaciones, y esas generaciones se pervirtieron. Esas generaciones se pervirtieron. Por eso Nahum, cuando estábamos hablando, nos habla de la destrucción total de ellos. Amado, Nínive, 150 años después, en el año 612 a.C., fue destruida por los babilonios. Hay que, por no escuchar, o quizá por sus padres no haberles hablado a esa generación de un Dios todopoderoso. Usted y yo, que tenemos hijos, que tenemos familia, ¿a usted le gustaría ver a su familia en otro lugar? ¿O le gustaría verlo en el mismo lugar donde Dios ha prometido que usted y yo oraremos por él? Es hora de levantarnos, amada iglesia, creer en un pueblo que nos dice: si tú tienes una actitud diferente a lo que yo estoy hablando en la palabra, tú vas a salir adelante para proclamar las buenas nuevas de salvación. Amén. Vamos en pie, amada iglesia, vamos a dar gracias al Señor.